¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo. Hoy les traigo buenas noticias, otras no tan buenas, así que quédense hasta el final porque todas están picantes. Vamos a comenzar. Y bueno, mi gente, en la televisión turca está cayendo gente como hojas en otoño y esta vez la víctima fue la serie Sharpinti de Star TV. Sí, bebé, esta semana llega a su final porque los ratings dijeron hasta aquí. Mira, este es el cuento completo. La producción estuvo semanas debatiendo entre seguimos o apagamos las luces y el capítulo de anoche era decisivo, pues ya salieron los numeritos y no dieron. Resultado, la serie terminará en el episodio número 3. Y eso que tenía un elenco bastante fuerte, ya ustedes lo conocen, pero ni con todo ese talento lograron subir la audiencia. El capítulo 12 quedó en una posición bastante floja, en total número 10, en AB número 17 y en ABC1 número 11. Y tú sabes que cuando una serie empieza a bajar y bajar, los productores entran en pánico. Dijeron, si seguimos esto, se vuelve más caro que productivo, y no quisieron alargar la historia por gusto, así que tomaron la decisión final, fin del show. El episodio final se emitirá el 7 de diciembre, domingo, y ya en redes la gente está llorando. Ay no, que no termine así, con este elenco merecía más. ¿Qué va a pasar con los personajes? Todo el mundo ahora está pendiente al gran cierre y de cómo van a resolver los destinos de cada personaje, porque tú sabes, un final mal hecho duele, pero un final bueno salva la temporada. Y bueno, mi amor, la reina de los dramas turcos, Neslihan Atagul, lleva casi 3 años completa, total y absolutamente fuera de las series. Y sus fans están desesperados preguntándose cuándo vuelve, qué está pasando, dónde está mi protagonista de novelas intensas. Pues mira, la actriz acaba de darle una entrevista a Marie Claire y por fin habló de este silencio tan largo y lo que dijo dejó a muchos pensando. Primero lo primero, Neslihan ahora mismo está centrada en su vida familiar más que en proyectos. Está disfrutando de la maternidad, tranquilidad, sin estrés, sin cámaras, sin maquillaje, de personas sufriendo en la esquina, pero no es que esté desaparecida. Sí, porque sí. Ella explicó que en este tiempo fuera no es un parón, es una etapa de profundidad. Y lo dijo bien poético, como solo una actriz intensa puede. Este tiempo lejos de la pantalla no es una pausa, es un periodo de profundización. Yo mezclo distintas artes con mucha pasión y reconstruyo el personaje dentro de mí. Mi inspiración viene de ese caos. ¿Qué? Mi vida, qué profundo todo eso. Pero en el fondo tiene sentido. Neslihan no quiere volver a lo loco, ni por presión, ni por moda. Ella quiere regresar con un personaje que la mueva, que la deje ser ese acting que la gente ama. Su último trabajo fue en Gesenin Ukanda y desde entonces sus fans están contando los días para verla otra vez en pantalla. Aún no hay fecha exacta de regreso, pero por como está hablando, mi amor, cuando ella vuelva va a venir renovada, cargada, lista para romperla. Mira, mi amor, esta temporada de televisión en Turquía está intensa, competitiva y despiadada. Hay series que están rompiendo récords con rating de 15 puntos, una locura total. Otras que están subiendo a 10 como si nada, y mientras tanto hay unas cuantas que ¡pum! Han ido cayendo una por una. Entre todas las cancelaciones había una pregunta que el fandom entero se había hecho. ¿Cuál fue la serie que duró menos de este año? Pues ya sabemos, bebé, y la respuesta está fuerte. Este año varias producciones dijeron adiós antes de tiempo. Sharpinti, Cray Carveder, Berekletik Troplakar, Aynadaki Yavansi, Ben Onun Amnesi Jin y Jan Borju. Y Ash Begosyashi se nos estaba olvidando. Todas estas ya tienen sello de final, pero solo una se llevó el título de la más corta del año entero. Redobles de tambores, por favor. Sí, porque me gusta el suspenso. No, en serio, Ben Onun Amnesi Jin fue la serie que más rápido dijo adiós. Sí, con el 4º capítulo mi vida duró menos que un amor de verano. Y aquí el ranking a continuación de Xiao Pescado. Ben Onun Amnesi Jin, final en el capítulo 4, la más breve de todas. Berekletik Troplakar en el episodio 5. Aynadaki Yavansi solo duró 7 episodios. Ash Begosyashi también dijo adiós en el episodio 7. Y Sharpinti 13 episodios. Y ojo, esto está pasando porque las grandes del momento, Tashayat Budeniz y Ciudad Lejana, Usak Shehir, están dominando los ratings como dos titanes en guerra. La competencia está salvaje y cuando unas suben, otras tienen que irse.
lamentablemente. Así que oficialmente este año el premio a la serie más corta del 2025-26 se la lleva Ben Onumenesi Jim. R.I.P. bebé, te recordaremos para siempre, aunque fuera poquito. Y bueno, mi gente, pasó por fin después de semanas, meses, casi años. No, mentira, qué exagerada, dije años. Por fin tenemos las primeras fotos oficiales, o bueno, la primera foto de Celine Yassioglu y Kerem Bürsin. Sí, bebé, con selfie en el espejo, la clásica, la infalible, la de ya no lo escondemos más, pero tampoco nos mostramos completo. Vamos a ir por parte para los que no están muy empapados. Kerem Bürsin, que antes estuvo con Serenay Sarikaya, con Hande Erçel y últimamente con Melissa Tapan Sabansi, que esa relación duró lo que duró un suspiro. Quedó solterísimo hace varias semanas y al tiempito empezaron los rumores de que estaba saliendo con la influencer Celine Yassioglu. Pero el detalle es que no lo había visto nadie juntos, ni una sombra, ni un reflejo, ni un abrazo, ni nada. Hasta que ¡boom! Celine subió una foto en el espejo con Kerem. Se le ve la mitad de la cara, pero mi amor, suficiente para confirmar, ahí hay romance, cariño, calor y cositas. Y por si no fuera poco, la semana pasada Kerem le comentó por su cumpleaños: feliz cumpleaños hermosa y que siga siendo más hermosa todavía. ¿Qué? Eso es declaración. Así que oficialmente Kerem y Celine están juntos, están felices y nos dieron la foto que todo el fandom estaba esperando. Bebé, que sean felices y que nos sigan dando contenido. Ay, mi amor, tú sabes que cuando una mujer quiere proteger el amor del mal de ojo, corta caras, tapa ojos, pone emojis y sube cosas sin querer queriendo. Pues eso mismo está haciendo Celine Yassioglu con Kerem Bürsin. Mi niña anda protegiendo ese amor como si fuera un bebé de 40 días. Y no solo eso, Celine también mostró un plato de comida preparado por el mismísimo Kerem y encima le puso: mi chef is better than yours. Lo dije bien, lo pronuncié bien. Mi chef es mejor que el tuyo, mami. No, déjame decirlo de nuevo. Esas clases de inglés no te pueden dejar así tullida. No. My chef is better than yours. ¿Lo dije bien? Ahora sí lo dije bien. My chef is better than yours. Yeah, baby. English, americana. O sea, ya es oficial, ya no hay más nada de qué hablar. Y ahora ya tenemos la primera foto, el comentario romántico, el plato que preparó el novio y el recorte de la cara para que no le echen mal de ojo. Mi amor, Celine está living, Kerem está in love y nosotros estamos aquí disfrutando cada actualización porque esta novela turca se está poniendo mejor que muchas series. Y bueno, bebés, ya sí se acabaron las esperanzas de que Hande Erçel y Hakan Sabancı, que duraron casi 3 años en un amor loco de película, terminaron hace unos meses, pero tú sabes cómo es el fandom. Y si vuelven, y si era un break, pues no, bebé, esa ilusión oficialmente murió. Todo empezó cuando Hande borró de Instagram todas las fotos de Hakan, confirmando el final del romance. Como se seguían siguiendo en redes, aquí hay chance, aquí hay luz. Bueno, prepárense porque ayer los dos se dejaron de seguir mutuamente. Esa fue la estocada final. Si todavía quedaba una mínima duda, ya no hay barishma, no hay regreso, no hay nada. Solo fue un placer, mi amor, cuídate. Pero esperen, seguimos con Hande porque si la primera noticia estaba picante, prepárate para esta. Porque mientras todo el mundo seguía llorando por la ruptura, salió Ece Erken en el programa Hel Konuşalım, que es un programa de chisme en Turquía, y tiró una bomba que dejó medio Turquía sin aliento. Ella dijo con ese tonito de yo no quiero chismear, pero chismeo. No lo puedo probar, pero Hande Erçel tiene a alguien nuevo, mamita. Según ella, Hande subió una foto de una vista preciosa y ahí, bien discreto, había un emoji de un hombre abrazando a una chica y ella dijo: eso es un mensaje, esa cosita está diciendo más que 1000 palabras. Pero espérate que hay más, porque ella aseguró también que Hande habría bloqueado a Hakan Sabancı de todos lados para evitar que él malinterprete ciertas cosas. O sea, cuando uno bloquea es porque algo se está moviendo, mi amor. Tú sabes. Total, que mientras unos lloran el final, otros dicen que Hande está ocupada, acompañada, ilusionada. No sabemos, pero hay rumor. Y tú sabes, donde hay humo,
hay sartenazo. Y bueno, bebé, tú sabes que una producción está salada cuando empieza a perder gente antes de estrenarse. Y eso es exactamente lo que está pasando con ABI, la nueva serie que promete juntar a Kenan Irmisiglu y Afra Sarayoglu, una dupla que ya está dando de qué hablar, pero no por las razones que esperaban. La serie todavía no ha salido al aire, pero ya tiene dos pajas importantes. La primera se fue el guionista Melit Ayilmaz dijo: sentí que no podía aportar como quería, ni en la dirección en la que creo. Traducción en el idioma mío, Debbie: mi amor, esto no va para donde yo quiero y yo no voy a estar aquí sufriendo. Y se fue, bye bye. Y ahora también se va el director, señores. Según Birsen Altuntash, el director Thailand Biraderle dejó el proyecto porque tiene compromisos internacionales. ¿Quién toma su lugar? Jen Karsi, un director con nombre y apellido y experiencia para apagar incendios. Todo esto en una serie que ni siquiera ha empezado ni el primer capítulo, bebé, pero ya hay drama tras bambalinas. ¿Pero por qué tantas expectativas? Porque ABI es uno de los estrenos más esperados del año, marca el regreso en la televisión de Kenan Irmisiglu, a quien la gente extrañaba como si fuera un ex, y a su pareja protagónica Afra Sarayoglu ya está generando polémica desde el casting, o sea, desde el anuncio ya había fuego. Ustedes saben por la diferencia de edad y eso. Pero bueno, entre renuncias, cambios y reestructuración, lo único claro es que esta serie viene con drama dentro y fuera de la pantalla. Bueno, mi gente, ya para finalizar, vamos con los ratings. Uf, cositas. Esta semana el drama de los dramas llegó a las mediciones de rating. Las series más vistas de la semana, señores. Es de la semana, no es como un día específico. Y ustedes saben que Tashayat Budenis y Ushak Shahir volvieron a chocar fuerte, pero esta vez la cosa dio un giro inesperado. Hasta ahora, Ciudad Lejana, Ushak Shahir, era la reina absoluta del rating, la consentida del público, la que rompía récords sin despeinarse, pero entró en escena la nueva bestia Marina, Tashayat Budenis, y bebé, esta serie vino con la ola alta. La sorpresa de la semana fue que Tashayat Budenis superó a Ciudad Lejana en dos categorías completas, AB y ABC1, colocándose como la ficción más vista del país en esos dos grupos. Y ojo, la semana pasada solo había ganado en AB, pero ahora subió la apuesta. En el grupo total, Ciudad Lejana logró mantenerse arriba, pero los espectadores ya andan diciendo que el cambio de trono podría darse en cualquier momento. Pero nada, mi gente, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción. By the way, aquí les estará apareciendo el ranking total, o sea, las posiciones en las que se encuentran las series más vistas de la semana. Que sepan que no es como que un día específico, sino de la semana completa. ¿Ok? Nada, mis amores, me despido. Los quiero muchísimo. Síganme en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye, bye.